Un hombre es humillado públicamente, acusado y arrastrado físicamente fuera de un avión como si fuera un criminal. La azafata sonríe con sorna. Un pasajero arrogante se ríe y los guardias de seguridad se sienten poderosos. Todos lo juzgaron por el color de su piel y su ropa casual, pero cometieron un error catastrófico. No solo provocaron a un pasajero, interfirieron en una investigación federal. En unos momentos, un simple destello de una placa no solo los silenciará, destruirá sus carreras, arruinará sus vidas y expondrá una verdad que nunca vieron venir. Quédate atento para descubrir qué sucede cuando el prejuicio crudo choca con el poder absoluto. El zumbido bajo del Boeing 757 era una sinfonía familiar para Marcus Thorne. Era el sonido del tránsito, de pasar de una vida a otra, del mundo rígido y de alto riesgo de su profesión al mundo tranquilo y personal que ahora lo llamaba a casa. Apoyó la cabeza contra el plástico fresco del marco de la ventana, las vibraciones de los motores un pulso constante contra su cráneo. Fuera, en la pista de aterrizaje de JFK, había un ballet caótico de equipos de tierra, carritos de equipaje y camiones de combustible, todos moviéndose con un propósito que se sentía ajeno al tumulto en su propio corazón. Volaba a Denver, no por trabajo, por una vez, sino por familia. El mensaje de texto de su hermana, Alani, había sido crudo y aterrador. Mamá está en el hospital. Es su corazón otra vez. Los médicos dicen que deberías venir a casa, Marcus. Había reservado el primer vuelo disponible, un viaje de 6 horas de costa a costa, apretado en el asiento 24B, un asiento del medio en la cabina económica. No le importaba, por todos los permisos de alto nivel y el acceso que su trabajo le otorgaba, Marcus prefería el anonimato. Llevaba una sudadera gris simple, con la capucha bajada sobre una camiseta negra lisa, jeans cómodos y zapatillas desgastadas. Llevaba una mochila negra discreta que contenía poco más que un cambio de ropa, un libro de bolsillo gastado y las herramientas de su oficio, que permanecían invisibles e inconfesadas. Parecía un estudiante, un músico, un hombre perdido en sus pensamientos, cualquier cosa menos lo que era. Mientras los pasajeros se arrastraban por el pasillo estrecho, empujándose por el espacio en los compartimentos superiores, Marcus se mantuvo para sí mismo, sus largas piernas plegadas en el espacio reducido. Ya había guardado su mochila debajo del asiento de enfrente, un hábito nacido de años de necesidad de mantener sus esenciales cerca. Solo quería ser un fantasma en este vuelo, cerrar los ojos y dejar que las millas se disolvieran hasta que pudiera estar al lado de su madre. «Disculpe, señor, su bolso». La voz era aguda, impregnada de una autoridad impaciente que cortó sus pensamientos. Levantó la vista y vio a una azafata con un bob rubio severo y una placa que decía Karen. Su sonrisa era una línea pintada tensa que no llegaba a sus ojos. Su mirada estaba fija en el suelo junto a sus pies. «Debe estar completamente debajo del asiento, señor, todo el camino para el despegue». Marcus miró hacia abajo. Su mochila ya estaba lo más lejos posible debajo del asiento, pegada contra la barra de soporte metálica. «Lo está», respondió, su voz calmada y baja. «No va más lejos». La sonrisa de Karen se tensó otra fracción de milímetro. «Necesita estar completamente fuera del camino. Es un reglamento federal». Hablaba con la lentitud exagerada que uno podría usar para un niño o alguien que no entiende inglés. Marcus simplemente asintió, se inclinó y empujó inútilmente la mochila de nuevo. No se movió. «Eso es lo más lejos que va», repitió, encontrando su mirada. No había desafío en su tono, solo una afirmación de hecho. Ella sostuvo su mirada por un momento, demasiado tiempo, un destello de algo. Anoyancia, sospecha en sus ojos. Finalmente dio un asentimiento cortante y se alejó, sus tacones haciendo clic en el suelo de la cabina. Marcus suspiró en silencio, la pequeña interacción innecesaria dejando un sabor amargo. Conocía la mirada. La había visto toda su vida. Era una mirada que lo evaluaba y lo descartaba en una sola ojeada, una mirada que veía el color de su piel y su sudadera antes de ver al hombre. Los asientos a ambos lados de él se llenaron.
A su izquierda, junto a la ventana, había una joven que inmediatamente se puso auriculares con cancelación de ruido y abrió una laptop. A su derecha, en el asiento del pasillo, un hombre en un traje crujiente y de aspecto caro gruñó mientras apretaba su corpulenta figura en el espacio. Olía a colonia cara y a entitlement. «Increíble», murmuró el hombre, luchando con su cinturón de seguridad. «No puedo creer que nos metan así. Debería estar en primera clase». Miró a Marcus, sus ojos recorriéndolo con desdén sin disimular. «Algunos de nosotros tenemos asuntos importantes que atender». Marcus ofreció un asentimiento tenso y cortés y volvió su atención a la ventana, esperando señalar su desinterés en la conversación. El hombre, sin embargo, no había terminado. Se ajustó ruidosamente, su codo sobresaliendo bruscamente contra las costillas de Marcus. «Lo siento», dijo el hombre sin un ápice de sinceridad. Se presentó sin que se lo pidieran. «Chad Covington, Covington Equity. Estamos cerrando un acuerdo masivo en Denver. Tú, Marcus», respondió simplemente, sin ofrecer un apellido o una profesión. Chad resopló suavemente. «Marcus, ¿verdad? Supongo que visitando familia». La pregunta estaba enmarcada como una suposición, pero se sentía como una asunción condescendiente. «Algo así», dijo Marcus, finalmente sacando sus propios auriculares y colocándolos en sus oídos. Una cortina social clara. Desplazó su teléfono, encontrando una lista de reproducción calmante de jazz instrumental, y cerró los ojos mientras el anuncio final de embarque crepitaba por el intercomunicador. El avión se apartó de la puerta y comenzó la demostración de seguridad. Marcus sintió una vibración y abrió los ojos. Chad estaba en su teléfono hablando en voz alta. «Escucha, Robert, solo ten los contratos listos. Aterrizo a las 5 que cool. Estaré en la oficina a las 6 s.u. Este acuerdo es innegociable. Los aplastamos. ¿Me oyes? Los aplastamos». La azafata Karen reapareció, sus ojos escaneando el pasillo. Pasó junto a dos otros pasajeros que también estaban en sus teléfonos, pero se detuvo abruptamente en su fila. Su enfoque, sin embargo, no estaba en Chad. Estaba en Marcus. «Señor», dijo, su voz aguda de nuevo, «su teléfono necesita estar en modo avión ahora. Estamos preparándonos para el despegue». Marcus la miró, luego a Chad, quien todavía estaba discutiendo ruidosamente su acuerdo de negocios. No dijo una palabra, pero simplemente levantó su teléfono para mostrarle el pequeño icono de avión ya iluminado en la pantalla. Lo había puesto en modo avión en el momento en que la puerta de la cabina se selló. El rostro de Karen se sonrojó ligeramente, pero no se disculpó. En cambio, se volvió hacia Chad. Su tono se suavizó inmediatamente. «Y usted también, señor. Si pudiera terminar su llamada, muchas gracias por su cooperación». Chad le dio un gesto de mano despectivo. «Sí, un minuto», continuó su llamada. Karen sonrió con gracia y se alejó. Marcus observó el intercambio, un peso familiar y cansado asentándose en su pecho. Era el doble estándar flagrante, la suposición inmediata de su culpa y la importancia de Chad. Vio a la joven en el asiento de la ventana mirar por encima de su laptop, su ceja fruncida, habiendo notado lo mismo. Le dio a Marcus una mirada pequeña y comprensiva antes de volver a su pantalla. Apoyó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos de nuevo, tratando de alejarlo todo. Tenía que enfocarse en su mamá. Estos pequeños desaires, este prejuicio casual, era solo ruido. No podía tocarlo, no lo dejaría. Pero mientras los motores rugían a la vida y el avión comenzaba a acelerarse por la pista, no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo. El aire en la cabina ya se sentía cargado con una tensión que no tenía nada que ver con la presión atmosférica. El avión ascendió a través de las nubes, nivelándose a su altitud de crucero. El signo de cinturones de seguridad pitó apagándose y la cabina cobró lentamente vida con el crujido de revistas, el brillo de pantallas y el murmullo bajo de conversación. Marcus trató de perderse en su libro, una biografía bien leída de John Coltrane, pero el hombre a su lado lo hacía casi imposible. Chad Covington era un torbellino de energía inquieta.
Golpeaba los dedos en el reposabrazos, suspiraba en voz alta cada pocos minutos y parecía físicamente incapaz de quedarse dentro de los confines de su propio asiento. Su rodilla presionaba contra la pierna de Marcus, su hombro chocaba periódicamente contra el suyo. Cada vez que Marcus se movía sutilmente para reclamar su porción de espacio personal, una negociación silenciosa y cortés a la que Chad parecía o bien ajeno o indiferente. Cuando comenzó el servicio de bebidas, Chad llamó a Karen con un chasquido imperioso de los dedos. «Doble Scotch, de la mejor marca si tienes, y sigue sirviéndolos». Karen le sonrió. «Por supuesto, señor Covington, enseguida». Cuando llegó a su fila, le entregó la bebida a Chad con un floreo antes de volverse hacia Marcus. Su sonrisa profesional desapareció, reemplazada por una mirada de indiferencia plana. «¿Y para usted?» «Solo agua, por favor», dijo Marcus. Ella sirvió el agua y se la entregó, sus dedos rozando los de él. Podría jurar que sintió que ella se apartaba ligeramente. Tomó el vaso sin comentario, colocándolo en su mesa. Tenía sed, pero el pequeño acto ya se sentía agotador. Una hora después del vuelo, Marcus necesitaba usar el baño. Miró a Chad, quien tenía su laptop abierta en su mesa, absorto en una hoja de cálculo. «Disculpe», dijo Marcus cortésmente. Chad levantó la vista, su rostro una máscara de annoyancia. «¿En serio? Estoy en medio de algo aquí. Lo siento, seré rápido». Con un gemido dramático y resignado, Chad cerró de golpe su laptop, recogió sus cosas y se levantó pesadamente al pasillo para dejar pasar a Marcus. La actuación atrajo la atención de los pasajeros cercanos. Marcus se apretó pasando, murmurando otra disculpa, su rostro impasible. Caminó hacia el lavabo en la parte trasera de la cabina. Estaba ocupado. Mientras esperaba, estiró las piernas, rodando el cuello para aliviar la rigidez del asiento apretado. Miró absently por la pequeña ventana en la puerta de la galley, observando la extensión interminable de nubes blancas. De la esquina de su ojo, vio a Karen emerger de la galley delantera. Lo vio de pie allí y se congeló, su mano aferrando la cortina. Sus ojos se entrecerraron con sospecha, como si su mera presencia en el pasillo fuera una violación. La vio inclinarse hacia otra azafata y susurrar algo, su mirada lanzándose hacia él. La otra azafata lo miró, su expresión endureciéndose. Marcus lo ignoró. Este era su problema, su prejuicio. Él era solo un hombre esperando el baño. Cuando la puerta finalmente se abrió y un pasajero salió, entró, cerrando la puerta firmemente detrás de él. Cuando regresó a su asiento unos minutos después, la atmósfera había cambiado palpablemente. Chad ya estaba sentado, pareciendo aún más irritable que antes. Mientras Marcus se acomodaba de nuevo en 24B, Chad se inclinó cerca, su voz un siseo bajo y acusatorio. «¿Qué estabas haciendo allá atrás tanto tiempo? ¿Merodeando?» Marcus se volvió hacia él, su expresión calmada, pero sus ojos agudos. Estaba esperando para usar el baño. «Claro», se burló Chad, «estabas demorándote. Te vi mirando la puerta de la cabina». Era una mentira. La cabina estaba en el extremo opuesto del avión. «El lavabo está en la parte trasera del avión», declaró Marcus, su voz uniforme. «No estuve cerca de la cabina en absoluto». «No juegues conmigo», espetó Chad, su voz elevándose en volumen. «Conozco a tu tipo, siempre buscando una oportunidad, siempre causando problemas». Unas cuantas cabezas se volvieron. La mujer en el asiento de la ventana apuntó intencionalmente la pantalla de su laptop hacia otro lado, tratando de crear una barrera. Marcus tomó una respiración lenta y profunda, su entrenamiento activándose. Desescalar, no involucrarse, no convertirse en la amenaza que quieren que seas. «No busco problemas», dijo Marcus, su voz baja y estable. Sacó su libro, intentando señalar el fin de la conversación. Pero Chad estaba envalentonado ahora. Sentía el peso de una audiencia invisible y la aprobación silenciosa de la azafata que los había estado observando. Se veía a sí mismo como el protector del avión. El ciudadano vigilante presionó el botón de llamada sobre su cabeza. Unos segundos después, Karen llegó, una mirada de falsa preocupación en su rostro. «¿Todo bien, señor?»
Preguntó, dirigiendo la pregunta solo a Chad. No, todo no está bien, declaró Chad apuntando con el pulgar a Marcus. Este tipo estaba merodeando en la galley por 10 minutos, mirando a la tripulación. Ahora se está poniendo agresivo conmigo, no me siento seguro. La acusación colgaba en el aire, espesa y venenosa, era una fabricación completa, una narrativa tejida de prejuicio y paranoia. Marcus bajó lentamente su libro, su ritmo cardíaco estable, pero un enojo frío comenzando a formarse en la boca de su estómago. Miró a Karen, esperando que fuera profesional, que evaluara la situación imparcialmente. Se decepcionó. Ella se volvió hacia Marcus, su rostro una máscara severa. Señor, hemos tenido múltiples informes de comportamiento sospechoso. Fue visto demorándose cerca de un área segura y ahora está intimidando a otro pasajero. ¿Hay algún problema? El uso de la palabra múltiple era una mentira calculada diseñada para acorralarlo. Era su palabra y la de Chad contra la de él. No hay problema, dijo Marcus, su voz peligrosamente tranquila. Fui al baño. Este caballero está equivocado. ¿Equivocado?, se burló Chad. Sé lo que vi. Estabas actuando de manera sospechosa. La azafata lo vio también. Karen asintió gravemente. Su comportamiento está haciendo sentir incómodos a otros pasajeros y a la tripulación, señor. Tendré que insistir en que permanezca en su asiento y no cause más disturbios por el resto del vuelo. Era una advertencia y un veredicto entregados en un solo aliento. Había sido juzgado y encontrado culpable sin evidencia alguna. Ahora era oficialmente el pasajero problemático. La amenaza. Vio las miradas de la gente al otro lado del pasillo, una mezcla de miedo, sospecha y juicio. Escucharon el tono oficial de la azafata, la acusación confiada del hombre en el traje, y lo vieron a él, un hombre negro en una sudadera. Para ellos, la ecuación era simple. Marcus simplemente dijo, «Entendido», y volvió a tomar su libro. Pero no estaba leyendo. Las palabras en la página eran un borrón. Estaba escuchando, observando. Escuchó a Karen caminar hacia la parte delantera del avión. Escuchó el clic del teléfono del intercomunicador siendo levantado y escuchó los tonos urgentes y amortiguados de su voz mientras hablaba con el capitán. La trampa se estaba tendiendo, y él estaba caminando directamente hacia ella, un paso tranquilo y complaciente a la vez. El capitán Frank Davis dirigía un barco apretado. Con más de 30 años de experiencia volando, veía la cabina como su santuario y el avión como su reino. La puntualidad era su religión. Un vuelo suave y a tiempo era un vuelo exitoso. Cualquier cosa que amenazara ese horario, ya fuera el clima, problemas mecánicos o pasajeros rebeldes, era un enemigo a tratar con rapidez y decisión. Estaba actualmente sorbiendo una taza de café tibio, escuchando el zumbido constante de los motores y el charla calmada y profesional de control de tráfico aéreo. Era un vuelo rutinario, un simple trayecto de leche de Nueva York a Denver. El timbre del teléfono de la cabina rompió la monotonía. Su primer oficial, un hombre más joven llamado Ben Carter, respondió. «Cubierta de vuelo». Carter hablando. Ben escuchó por un momento, su ceja frunciéndose. Cubrió el receptor y se volvió hacia el capitán. «Es Karen de la cabina principal. Tiene una situación. Un pasajero en economía 24B. Dice que ha estado actuando sospechosamente desde el embarque». El capitán Davis suspiró. Un pasajero sospechoso. El término era frustrantemente vago y podía significar cualquier cosa, desde un flyer nervioso de primera vez hasta una amenaza genuina. El 99% del tiempo no era nada. Pero nunca se podía ignorar el 1%. «Ponla en altavoz», ordenó Davis. Ben presionó un botón y la voz tensa de Karen llenó la pequeña cabina. Y estaba merodeando cerca de la galley trasera por un tiempo muy largo, solo mirando. Hizo sentir incómodos a los otros miembros de la tripulación. Luego otro pasajero, un señor Covington en 24C, reportó que el hombre se volvió agresivo y confrontacional con él. El señor Covington dice que no se siente seguro. Davis se pellizcó el puente de la nariz. Esto estaba escalando. «¿Agresivo? ¿Cómo, Karen? ¿Fue físico? ¿Hizo amenazas directas?»
Bueno, no una amenaza directa, capitán, admitió Karen, una ligera vacilación en su voz, pero su tono era muy intimidante. Es un hombre grande y estaba a la defensiva. El señor Covington está bastante conmocionado. Es un hombre de negocios muy importante, un flyer frecuente con nosotros. ¿Está seguro de que el pasajero es problema? Davis masticó esto. Sin contacto físico, sin amenazas explícitas, todo era subjetivo, tono, defensivo, sospechoso. Eran palabras que dependían enteramente de la percepción del acusador, pero también tenía a un miembro de la tripulación y otro pasajero, uno supuestamente respetable, corroborando la historia. Su mente corrió a través de la lista de chequeo de protocolos. ¿Cuál es el comportamiento del pasajero ahora?, preguntó. Está siendo callado. Demasiado callado, si me lo preguntas. Es como la calma antes de la tormenta. Solo está sentado allí, fingiendo leer un libro. Pero puedo sentirlo observando todo, dijo Karen, su voz llena de drama fabricado. Estaba construyendo un caso ladrillo a ladrillo de sus propios sesgos. Tenía un instinto, se dijo a sí misma, podía detectar problemas. Y este hombre, con su intensidad callada y su negativa a ser intimidado, era problema. En su mente, ella era la heroína de esta historia, la protectora vigilante en el cielo. Imaginaba los titulares que podrían haber sido los que estaba previniendo. Oportunamente omitió los detalles de la confrontación inicial sobre la mochila o el claro doble estándar que había mostrado respecto al uso de celulares. Presentó solo las partes que encajaban en su narrativa de un hombre peligroso que necesitaba ser controlado. De vuelta en la cabina, Davis estaba sopesando sus opciones. Todavía estaban a 2 horas de Denver. Podía tener a la tripulación continuar monitoreando al pasajero, pero si las cosas escalaban en el aire, sería una situación mucho más peligrosa. Si no hacía nada y algo pasaba, la responsabilidad sería suya. Si desviaba el avión, costaría a la aerolínea cientos de miles de dólares y desencadenaría una investigación masiva, todo potencialmente por nada. Había una tercera opción: hacer que el pasajero fuera removido al aterrizar. No, eso no era lo suficientemente bueno. Si Karen y este Covington eran creíbles, la amenaza era ahora. La regla no escrita de los cielos era eliminar cualquier amenaza potencial en la primera oportunidad. Primer oficial Carter, escuchando el intercambio, sintió un pinchazo de inquietud. Capitán, suena un poco débil, tono intimidante y demasiado callado. ¿Estamos seguros de tener suficiente para actuar? No es solo eso, Ben. Davis replicó, su voz firme. Él era el capitán, la decisión era suya. Tenemos una tripulación nerviosa y un pasajero que ha declarado explícitamente que se siente inseguro. En esta era no tomamos riesgos. No esperamos a que una situación se salga de control. Nos adelantamos. Estaba pensando en el horario. Estaba pensando en la responsabilidad de la aerolínea. Estaba pensando en su propio historial. No estaba, sin embargo, pensando en el hombre en el asiento 24B. Para Davis, no era una persona con una historia o un destino. Era una variable, un problema potencial que necesitaba ser resuelto. Karen, dijo Davis al teléfono, su decisión tomada. ¿El pasajero está siendo complaciente ahora? Sí, capitán, está en su asiento. Bien, manténlo así. No interactúes con él más a menos que sea absolutamente necesario. Estoy haciendo una llamada. Tendremos que la seguridad del aeropuerto nos encuentre en la puerta. Lo estamos removiendo del vuelo. Una ola de alivio triunfante lavó sobre Karen. Gracias, capitán. Creo que es la elección sabia. Se sintió vindicada, sus instintos habían sido correctos. Solo mantén la cabina calmada, ordenó Davis. Lo manejaremos en tierra. Colgó el teléfono y miró a su copiloto. Ponte en contacto con el despacho de Denver. Diles que tenemos un pasajero disruptivo. Amenaza de seguridad potencial. Nivel 2. Requerimos que la aplicación de la ley nos encuentre en el vuelo 719 en la puerta al llegar. Sin sirenas, solo una remoción tranquila. Ben Carter vaciló por un segundo antes de asentir. Sí, capitán.
Se volvió al radio, su voz profesional y estable, mientras transmitía el mensaje que pondría en marcha una cadena de eventos irreversible. El capitán Davis tomó otro sorbo de su café. El problema estaba manejado. La amenaza sería neutralizada. El vuelo estaría de vuelta en horario en minutos después del aterrizaje. Había hecho su trabajo, no tenía idea del error catastrófico de cálculo que acababa de cometer. Abajo en la cabina, Marcus Thorne pasó una página en su libro, sintiendo el ligero cambio en el tono del motor mientras el avión comenzaba su descenso inicial. Estaba un paso más cerca de su madre, blissfully ajeno a que ahora era un hombre marcado, volando hacia una confrontación que no inició, pero una que sería forzado a terminar. El descenso a Denver fue tenso. El drama fabricado había envenenado el aire en la cabina. Los pasajeros en las filas circundantes lanzaban miradas furtivas y nerviosas a Marcus, susurrando detrás de sus manos. Sintió el peso de su mirada colectiva, una manta sofocante de sospecha. No hizo nada para reconocerlo. Cerró su libro, lo devolvió al bolsillo del asiento de enfrente y miró por la ventana, observando cómo los suburbios extensos de Denver emergían de debajo de las nubes. Su rostro era una máscara estoica, pero dentro su mente corría, analizando y preparándose. Su entrenamiento le había enseñado a permanecer calmado bajo presión, a observar sus alrededores y a nunca hacer el primer movimiento. Sabía que lo estaban preparando. El miedo performativo de Chad y la diligencia vindicativa de Karen eran componentes de una trampa. No sabía cuál era su fin del juego, pero sabía que no sería agradable. Su único objetivo era bajar de este avión sin incidentes y llegar al hospital. Todo lo demás era solo ruido. El avión aterrizó con un golpe suave y el alivio que usualmente llenaba la cabina al aterrizar fue reemplazado por una ansiedad palpable. Mientras la aeronave rodaba hacia la puerta, la voz de Karen vino por el intercomunicador, pero era diferente de su anuncio post-vuelo usualmente alegre. Damas y caballeros, les pedimos que por favor permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados hasta que la aeronave se detenga completamente en la puerta y el capitán apague el signo de cinturones. También desembarcaremos en un orden ligeramente diferente hoy, así que por favor esperen instrucciones de la tripulación de vuelo. Gracias. Sus ojos encontraron a Marcus en la multitud. Había un destello de triunfo en ellos. Esto era todo, el fin del juego. Marcus encontró su mirada por un breve segundo antes de volver su atención a la ventana. Desabrochó su cinturón de seguridad en silencio. Listo. El avión se acopló al puente de embarque con un golpe suave. Los motores se redujeron a silencio, pero el signo de cinturones permaneció encendido. Un murmullo confundido se extendió por la cabina. Entonces lo vieron. A través de las ventanas, dos figuras en uniformes azul oscuro y chalecos negros marcados con seguridad del aeropuerto caminaban briskly por el puente de embarque. Chad Covington se inclinó, un susurro smug y venenoso en el oído de Marcus. «Parece que tu viaje ha terminado, amigo. Deberías haberte portado bien». Marcus no respondió, simplemente se inclinó y sacó lentamente su mochila de debajo del asiento, colocándola en su regazo. Podía sentir su corazón latiendo, un tambor lento y constante. Esto ya no era sobre desescalada, era sobre supervivencia. La puerta delantera de la cabina se abrió, no con el saludo amistoso usual del equipo de tierra, sino con un clic agudo. El capitán Davis estaba en la puerta, su rostro sombrío. Detrás de él estaban los dos oficiales de seguridad. Uno era un hombre corpulento y mayor con un rostro curtido y un ceño permanente. Su placa decía Riggs. El otro era más joven, apenas en sus 20s, con una energía nerviosa. Su placa decía Miller. Karen inmediatamente apuntó hacia su fila. Ese es él. Asiento 24B, el hombre en la sudadera gris. Toda la sección delantera del avión se volvió a mirar. Los susurros se detuvieron, reemplazados por el brillo silencioso e invasivo de docenas de pantallas de teléfonos celulares encendidas, todas apuntadas en su dirección. El oficial Riggs comenzó por el pasillo, su presencia llenando el espacio estrecho.
Se movía con una autoridad pesada, su mano descansando en el equipo de su cinturón. El oficial más joven, Miller, lo seguía a unos pasos, pareciendo incierto. Riggs se detuvo en su fila, su sombra cayendo sobre Marcus. No lo abordó directamente al principio, miró a Chad. «¿Es usted el pasajero que reportó la disturbia?» «Ese soy yo», dijo Chad, inflando su pecho. «Chad Covington. Este hombre fue agresivo, me estaba amenazando. Sentí que mi vida estaba en peligro». Riggs asintió, aceptando la declaración como evangelio. Luego volvió su atención completa a Marcus. Sus ojos eran fríos y desprovistos de cualquier curiosidad o deseo de comprensión. Vio una queja, un sospechoso y una solución simple. «Señor», dijo Riggs, su voz un gruñido bajo, «necesita recoger sus pertenencias y venir con nosotros ahora». Marcus levantó la vista hacia él, su expresión ilegible. Su voz, cuando habló, era calmada y medida, un contraste stark con la atmósfera cargada. «¿Puedo preguntar de qué se trata esto, oficial?» La simple pregunta pareció enfurecer a Riggs. «No hay preguntas, hay acción. El capitán quiere que bajes de su avión. Has sido identificado como un riesgo de seguridad. Ahora vámonos. No hagas esto difícil». «No he hecho nada malo», declaró Marcus simplemente. No era una súplica. Era un hecho. «He estado sentado en mi asiento leyendo un libro. Parece haber un malentendido». «¿El único malentendido?», gruñó Riggs, inclinándose más cerca. «¿Es que piensas que tienes una opción aquí? Levántate ahora o te removeré físicamente». De la esquina de su ojo, Marcus podía ver a la mujer en el asiento de la ventana encogiéndose, sus ojos abiertos de miedo. Vio las sonrisas en los rostros de Karen y Chad. Vio el mar de teléfonos grabando su humillación y vio la vacilación en los ojos del oficial más joven, Miller, quien parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Marcus sabía que tenía una decisión que tomar. Podía complacer, ser llevado fuera del avión e intentar resolverlo en una oficina tranquila en algún lugar, lejos de ojos curiosos. Esa era la elección lógica, profesional. Pero algo dentro de él, un enojo profundo y simmering ante la injusticia de todo, ante ser perfilado y condenado sin juicio, se rebelaba ante la idea. Su madre estaba esperando, había sido agraviado y no iba a ser paseado fuera de este avión como un criminal. Tomó una respiración lenta. «No voy a ninguna parte hasta que me digas de qué crimen se me acusa». Eso era todo lo que Riggs necesitaba oír. El desafío a su autoridad era el desencadenante final. «Ya está», gruñó. «Has tenido tu oportunidad». Extendió la mano, sus dedos gruesos agarrando el brazo de Marcus en un agarre vicioso. «Vas a venir con nosotros de una forma u otra». La cabina estalló en jadeos. El momento de confrontación había llegado. El momento en que la mano del oficial Riggs se cerró sobre su bíceps. Un interruptor se activó en la mente de Marcus. El mundo pareció ralentizarse, los jadeos de los pasajeros, la mirada smug en el rostro de Chad, la grabación frenética de los teléfonos celulares, todo se desvaneció en un rugido periférico sordo. Su entrenamiento, perfeccionado a lo largo de años de situaciones de alto estrés, tomó el control. Su cuerpo permaneció relajado, pero su mente se convirtió en una trampa de acero, evaluando cada ángulo, cada amenaza, cada resultado posible. «Quítame la mano de encima», dijo Marcus, su voz bajando a una frecuencia baja y peligrosa. No era una solicitud, era una orden. Riggs se rió, un ladrido corto y feo. «No estás en posición de dar órdenes». Apretó el agarre, tratando de poner a Marcus de pie. Marcus no resistió con fuerza bruta. Simplemente cambió su peso, usando el momentum propio de Riggs contra él, anclándose al asiento. Para un hombre de su tamaño, Riggs se sorprendió por la solidez inamovible del hombre en la sudadera. Era como tratar de sacar una estatua de la tierra. «Te estoy dando una última oportunidad para hacer esto de la manera fácil», gruñó Riggs, su rostro enrojeciendo de esfuerzo y furia. Miller agarra su otro brazo. El oficial más joven, Miller, vaciló. Su entrenamiento le decía que esto estaba mal. Ni siquiera habían intentado entrevistar al sujeto adecuadamente.
Estaban actuando como músculo basado en el rumor de una azafata. Pero una orden directa era una orden directa, y la presencia intimidante de su socio senior le dejaba poca elección. Se movió hacia adelante a regañadientes y tomó el otro brazo de Marcus. «Señor, por favor», dijo Miller, su voz tensa. «Por favor, coopere. Hablemos de esto afuera». «He estado tratando de hablar», respondió Marcus, su mirada fija en Riggs. «Él es el que no está escuchando». Con ambos oficiales ahora tirando, Marcus sabía que no podía permanecer sentado sin escalar la situación físicamente, algo que absolutamente no haría. Les permitió ponerlo de pie, pero lo hizo con un control lento y deliberado que los inquietó. No era un hombre siendo manoseado, era un hombre permitiéndose ser movido. Se levantó en el pasillo estrecho, su altura haciéndolo torrear sobre ambos oficiales. Se sacudió sus manos de los brazos con un movimiento poderoso, pero no agresivo. Tomó su mochila, colgándola sobre un hombro. «Caminaré», dijo. «No necesitan tocarme». Por un momento pareció que podrían complacer, pero Chad Covington, nunca uno para dejar pasar un momento de drama, decidió escalar las cosas más. «No lo dejen engañarlos», gritó Chad desde su asiento. «Está tratando de engañarlos. Fue agresivo conmigo. Es peligroso». Eso era todo el aliento que Riggs necesitaba. Su autoridad había sido desafiada, su fuerza física probada. Y ahora un ciudadano preocupado lo animaba. Se abalanzó hacia adelante y empujó a Marcus con fuerza en la espalda. «Muévete ahora». El empujón envió a Marcus tropezando un paso hacia adelante. Los pasajeros en los asientos del pasillo se apartaron. Era un acto de agresión gratuito e innecesario, y cruzó la línea. Toda la cabina ahora era un testigo silencioso de un claro caso de asalto. Marcus se detuvo. No se volvió. Se quedó perfectamente quieto por un conteo de 3, su espalda a los oficiales. La tensión era insoportable. Cada teléfono estaba levantado, cada ojo abierto. Lentamente giró la cabeza, su mirada encontrando a Riggs. No había enojo en sus ojos ahora. Había algo mucho más frío, mucho más aterrador. Enfoque absoluto. «Cometiste un error», dijo Marcus, su voz apenas un susurro. Sin embargo, pareció llevarse a través de toda la cabina silenciosa. Riggs, confundiendo la quietud con miedo, lo empujó de nuevo. «Soy yo quien está a cargo aquí. Sigue caminando». Esta vez Marcus estaba preparado. Absorbió el impacto sin moverse un centímetro. Luego comenzó a caminar lentamente y deliberadamente por el pasillo hacia la parte delantera del avión. Riggs y Miller lo seguían de cerca, sus manos flotando cerca de su espalda, listas para empujarlo de nuevo. El paseo fue el más largo de su vida. Era un gauntlet de vergüenza, un desfile de prejuicio. Pasó fila tras fila de rostros silenciosos y miradores. Vio miedo, lástima y en algunos un destello perturbador de satisfacción. Era el espectáculo del que hablarían por semanas, la historia que contarían a sus amigos, el hombre peligroso removido de su vuelo. Mantuvo la cabeza alta, su paso era uniforme. No les daría la satisfacción de verlo tropezar o mostrar cualquier signo de debilidad. Mientras pasaba junto a Karen, quien estaba cerca de la galley con los brazos cruzados, una sonrisa de vindicación en su rostro, encontró sus ojos. Su sonrisa vaciló bajo el peso de su mirada estable e inquietante. No necesitaba decir una palabra. Él sabía, y ella sabía, que esto era obra de ella. El capitán Davis estaba en la puerta abierta del avión, sus brazos también cruzados, su expresión una de desaprobación severa, dirigida a Marcus. Él era el juez que había pasado sentencia y estaba allí para asegurar que se cumpliera. Marcus salió de la cabina y entró al puente de embarque. El aire afuera era más fresco, pero la atmósfera era aún más cargada. El mundo del avión estaba detrás de él, pero la confrontación estaba lejos de terminar. Riggs y Miller lo flanqueaban, guiándolo hacia la terminal. El capitán y Karen estaban en la puerta, observando. Estaban a mitad de camino por el pasillo cerrado, fuera de la vista de la mayoría de los pasajeros, pero aún en clara vista de la tripulación de vuelo cuando Riggs decidió que un acto final de dominancia era necesario. Agarró el brazo de Marcus de nuevo.
Lo tomaremos desde aquí, dijo, su voz llena de autoridad ronca. Estás siendo detenido para interrogatorio. Marcus dejó de caminar. Miró la mano de Riggs en su brazo, miró al oficial más joven y nervioso, miró de vuelta al capitán que observaba con un aire de finalidad detached. Este era el lugar. Este era el momento. Les había dado todas las oportunidades para desescalar, para escuchar, para actuar con profesionalismo. Habían rehusado en cada turno. Habían elegido prejuicio sobre procedimiento, fuerza sobre razón. Lo habían humillado públicamente y lo habían asaltado. Y ahora estaban a punto de aprender la verdadera identidad del hombre callado en el asiento 24B. El puente de embarque era un tubo estéril e impersonal conectando el avión a la terminal. Se convirtió en el escenario para una reversión dramática de poder que nadie presente podría haber anticipado. El agarre de la oficial Riggs era apretado en el brazo de Marcus, una afirmación física de su control sobre la situación. «Estás cometiendo un grave error», dijo Marcus, su voz calmada y clara, haciendo eco ligeramente en el espacio cerrado. No estaba mirando a Riggs ya, estaba mirando más allá de él al capitán Davis, quien aún estaba en la puerta de la aeronave. Riggs se burló. «He oído eso antes. Guarda tu historia triste para el supervisor, amigo. Estás en un mundo de problemas». «No», respondió Marcus, volviendo su mirada a Riggs. La intensidad fría en sus ojos hizo que el oficial se inmutara. «Lo estás tú. Has asaltado a un pasajero sin causa y ahora estás deteniendo ilegalmente a un agente federal en el desempeño de sus deberes». La afirmación era tan audaz, tan fuera de lugar, que fue recibida con incredulidad. Karen, quien había estado observando con satisfacción, dejó escapar una risa corta y despectiva. Chad Covington, quien había reptado a la parte delantera del avión para ver el acto final, gritó: «¿Un agente federal en una sudadera?» «Sí, claro. Cuéntanos otra». Riggs sonrió con sorna, envalentonado por el apoyo. «Un agente federal. Hijo, he estado haciendo este trabajo por 20 años. Sé cómo se ve un Fed y no eres tú». Marcus levantó lentamente su mano libre. «Oficial Miller», dijo, dirigiéndose al policía más joven y nervioso, «te sugiero que aconsejes a tu compañero que me libere inmediatamente». Miller miró del rostro calmado y mandante de Marcus al enojado y rojo de Riggs. Una semilla de duda fue plantada en su mente. Algo estaba muy mal aquí. Este hombre estaba demasiado calmado, demasiado confiado, demasiado en control para alguien en su posición. «Solo cállate y ponle esposas, Riggs», urgió Karen desde la puerta. Ese fue el último error que cometería. Con un movimiento fluido que era choqueantemente rápido, Marcus metió la mano dentro de su sudadera. Riggs se tensó, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma lateral. «Ni lo pienses», gritó. Pero Marcus no estaba alcanzando un arma. Sacó una billetera de cuero negro simple. No la abrió con un floreo dramático. Simplemente la sostuvo en la palma de su mano y usó su pulgar para revelar su contenido. Dentro, anidada en cuero cortado a medida, había una placa dorada reluciente. Encima de ella, en una ventana separada, había una tarjeta de identificación gubernamental con su fotografía. Las letras audaces en la parte superior eran inconfundibles. Buró Federal de Investigación. Debajo de su foto, su nombre y título estaban impresos en texto oficial claro. Agente especial Marcus Thorne. Silencio. Un silencio profundo y ensordecedor cayó sobre el puente de embarque. El mundo pareció detenerse en seco. La sonrisa smug en el rostro de Riggs se disolvió, reemplazada por una expresión de mandíbula floja de puro shock sin diluir. Su mano, que había estado agarrando el brazo de Marcus como un vicio, retrocedió como si hubiera sido quemada. Tropezó un paso hacia atrás, sus ojos abiertos de horror. El rostro del oficial Miller se puso completamente blanco. Parecía que iba a vomitar, podía sentir su carrera, su futuro evaporándose ante sus ojos. En la puerta del avión, la risa despectiva de Karen murió en su garganta, reemplazada por un jadeo estrangulado.
Sus manos volaron a su boca, su maquillaje perfectamente aplicado, incapaz de ocultar el terror que inundó sus ojos. La detachación profesional del capitán Davis se hizo añicos. Su mandíbula cayó y el color se drenó de su rostro. Agarró el marco de la puerta para apoyo, su mente luchando por procesar el error catastrófico de juicio que acababa de supervisar. Chad Covington, espiando desde detrás del capitán, simplemente se congeló, su sonrisa arrogante borrada limpia. Marcus no dijo una palabra. Dejó que la placa hablara por él, dejó que el peso de lo que habían hecho se hundiera. Sostuvo las credenciales por unos segundos más, asegurándose de que todos las hubieran visto, asegurándose de que la realidad de la situación fuera absoluta. Luego calmadamente guardó la billetera de vuelta dentro de su sudadera. Miró a Riggs, quien ahora tartamudeaba, incapaz de formar una oración coherente. Nosotros, tuvimos un informe, balbuceó Riggs, su voz temblando. Tuviste un informe basado en prejuicio y mentiras, declaró Marcus, su voz como hielo. Y en lugar de investigar, en lugar de realizar tus deberes con un ápice de profesionalismo, elegiste escalar. Elegiste asaltarme, elegiste humillarme públicamente. Todo ello, agregó, su mirada barriendo sobre los rostros horrorizados en la puerta, está en cámara, no solo de los pasajeros, sino de las propias cámaras de seguridad del aeropuerto. Dio un paso hacia ellos, y esta vez fueron ellos los que se encogieron. La dinámica de poder no solo había cambiado, había sido invertida con la fuerza de una placa tectónica. Sacó su teléfono, no desplazó por un contacto. Marcó un número de memoria, sonó solo una vez antes de ser contestado. «Director», dijo Marcus al teléfono, su voz estable y profesional. «Este es el agente especial Thorne. Tengo una situación en el Aeropuerto Internacional de Denver. Mi tránsito ha sido comprometido. He sido detenido por la seguridad local del aeropuerto. Necesito que contactes al jefe de la oficina de campo de Denver y al director del aeropuerto. Diles que me encuentren en la puerta C-34. Y director», pausó, sus ojos encontrando al capitán Davis. «Haz que aterricen el vuelo 719 de Global Air. Nadie sale, nadie entra. Esta aeronave ahora es parte de una investigación federal». Escuchó por un momento, luego dijo, «Sí, señor. Gracias». Terminó la llamada y guardó el teléfono de vuelta en su bolsillo. Miró al grupo de personas atónitas y aterrorizadas. «Mi madre está en el hospital», dijo, su voz ahora impregnada de un enojo personal crudo que era más intimidante que cualquier grito. «Volaba a casa para verla. Por ustedes he sido retrasado. Por ustedes he sido forzado a revelar mi estatus, potencialmente comprometiendo una investigación activa en la que estoy involucrado. Y por ustedes», dijo, su voz bajando a un silencio mortal. «Cada uno de ustedes está a punto de aprender una lección muy dura sobre consecuencias». Los 20 minutos que siguieron fueron una clase magistral en caos controlado. El puente de embarque, una vez un simple pasadizo, se transformó en un centro de comando improvisado. El agente especial Marcus Thorne ya no era el hombre callado en 24B. Era la autoridad indiscutible, y todos los demás eran sospechosos en una investigación que acababa de comenzar. La primera en llegar fue la directora de seguridad del aeropuerto, un hombre de aspecto apresurado llamado Frank Chen, seguido de cerca por dos individuos de rostro severo en trajes oscuros que se presentaron como agentes de la oficina de campo del FBI en Denver. Uno de ellos, una mujer alta e imponente llamada agente especial Díaz, tomó la iniciativa. Lo saludó no como a una víctima, sino como a un colega. «Agente Thorne». «Díaz, ¿cuál es la situación?» «La situación, agente Díaz», comenzó Marcus, su voz resonando con claridad, «es que el vuelo 719 de Global Air, bajo el mando del capitán Frank Davis, permitió que un pasajero fuera removido ilegalmente de la aeronave, basado en un informe falso presentado por la azafata Karen Miller y corroborado por el pasajero Chad Covington. La remoción fue ejecutada con fuerza excesiva por los oficiales de seguridad del aeropuerto Riggs y Miller, resultando en asalto. Expuso los hechos clínicamente sin emoción. Mientras hablaba, el color continuaba drenándose de los rostros de los acusados.
Karen Miller estaba visiblemente temblando, murmurando no, 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 bajo su aliento. El capitán Davis estaba rígido, su rostro una máscara de incredulidad, como si esperara que esto fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. La mirada de la agente Díaz era aguda e implacable. Se volvió hacia el director de seguridad del aeropuerto. Señor Chen, sus oficiales deben ser desarmados y escoltados a una sala de entrevistas inmediatamente. Confisque sus cámaras corporales. No deben tener contacto entre sí. ¿Entendido? Sí, por supuesto, agente Díaz. Enseguida, tartamudeó Chen, ya hablando en su radio. El oficial Riggs parecía que podría colapsar. El oficial más joven, Miller, solo parecía completamente roto, no ofreció resistencia, mientras dos otros funcionarios del aeropuerto llegaban para escoltarlo. Su cabeza colgaba en vergüenza. A continuación, Díaz volvió su atención a la aeronave. Capitán Davis, azafata Miller, señor Covington, permanecerán aquí. Serán interrogados pronto. No hablen entre sí. No usen sus teléfonos. Chad Covington, quien había construido un imperio en bluster e intimidación, finalmente encontró su voz, aunque era débil y codiciosa. Ahora vean aquí, soy un ciudadano privado. No pueden detenerme. Tengo derechos. El segundo agente del FBI, un hombre callado que aún no había hablado, dio un paso adelante. Abrió sus propias credenciales. Agente especial Harris. Señor, actualmente es un testigo material y sospechoso potencial en la interferencia de los deberes de un oficial federal y presentación de un informe falso. Le aseguro que podemos detenerlo. Y le aconsejo fuertemente que ejerza su derecho a permanecer en silencio hasta que tenga un abogado presente. La boca de Chad se cerró de golpe. La amenaza de un jeopardy legal serio finalmente había perforado su cráneo grueso de entitlement. Los pasajeros en el avión habían sido retenidos en un silencio confundido. Pero ahora la gravedad de la situación se estaba volviendo clara. La vista de agentes del FBI en el puente de embarque confirmaba que esto era mucho más que un simple caso de un pasajero disruptivo. Marcus se volvió hacia la agente Díaz. Los pasajeros han pasado por suficiente y muchos de ellos tienen footage del incidente. Por favor, tenga a su equipo tomar declaraciones y recolectar información de contacto de cualquiera en las filas circundantes, especialmente la mujer en el asiento 24A. Luego déjelos desembarcar, agregó, su voz suavizándose ligeramente. Y por favor, chequee con ella. Parecía aterrorizada. Díaz asintió, respetando su mando de la situación. Considéralo hecho. Con la escena inmediata asegurada, un momento de quietud cayó entre Marcus y Díaz. El director fue enfático, dijo Díaz en voz baja. Mencionó su testimonio en el caso Vanguard. La mandíbula de Marcus se tensó. Este incidente podría haber comprometido mi cobertura. Mi rostro está en todas partes en docenas de teléfonos celulares ahora. Necesitamos adelantarnos a eso. Díaz entendió inmediatamente. El caso Vanguard era una investigación mayor de terrorismo doméstico. Marcus era un testigo clave programado para proporcionar testimonio que desmantelaría un grupo de milicia peligroso. Su anonimato era primordial. Esto ya no era solo sobre asalto y perfilado racial. Era una brecha potencial de seguridad nacional. Manejaremos el footage, le aseguró Díaz. Emitiremos una declaración sobre un ejercicio de entrenamiento de seguridad. Clasificaremos el incidente. Será desordenado, pero podemos contenerlo. Bien, dijo Marcus. Luego miró hacia la terminal. Ahora, si me disculpan, todavía tengo un lugar al que ir. Caminó pasado el trío atónito de Karen, Capitán Davis y Chad Covington sin una segunda mirada. Ya no eran su problema. Ahora eran engranajes en la vasta y unforgiving maquinaria del sistema de justicia federal. Mientras entraba al terminal bullicioso, su teléfono vibró. Era su hermana, Alani. Contestó, su voz instantáneamente perdiendo su borde duro, reemplazada por el calor y la preocupación de un hijo amoroso. Alani, estoy aquí, estoy en el aeropuerto. Lo siento mucho por el retraso. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está mamá? Escuchó, su rostro una mezcla de alivio y sorrow. Caminó a través del aeropuerto, un hombre moviéndose con propósito renovado.
El caos en el puente de embarque ya se desvanecía mientras una realidad más importante tomaba su lugar. La pelea en el aeropuerto había terminado, pero la pelea por su madre apenas comenzaba. La fallout del vuelo 719 no fue un quemado lento, fue una explosión. Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. En días, las vidas de aquellos que habían agraviado a Marcus Thorne fueron sistemáticamente desmanteladas. La azafata Karen Miller y el capitán Frank Davis fueron despedidos, sus carreras en aviación terminadas permanentemente. Karen también enfrentó cargos federales por interferir con un agente y presentar un informe falso. El oficial Riggs fue despedido de la autoridad del aeropuerto, enfrentando una demanda de derechos civiles que lo dejaría en ruina financiera. En cuanto a Chad Covington, el arrogante hombre de negocios, el breve interés del FBI en sus asuntos fue suficiente para desencadenar una investigación completa en su compañía, causando que sus socios lo expulsaran y su imperio financiero se derrumbara en polvo. Global Air emitió una disculpa pública humillante y ofreció un acuerdo sustancial que Marcus tuvo a sus abogados donar inmediatamente a una caridad luchando por justicia racial. Prestó poca atención a los reportes de noticias. Había ganado, pero su enfoque ya se había cambiado a una batalla que importaba mucho más. Llegó al Hospital General de las Montañas Rocosas para encontrar a su madre, Eleanor, despierta pero frágil. El caos del aeropuerto se derritió, reemplazado por el zumbido quieto y estéril de equipo médico. Abrazó a su hermana, Alani, y luego tomó su lugar junto a la cama de su madre. Su presencia, un ancla silenciosa y reconfortante. Por las siguientes 2 semanas no era el agente especial Thorne, era simplemente Marcus, un hijo velando por su madre. Le leyó, compartió recuerdos quietos y le sostuvo la mano mientras ella lentamente comenzaba a sanar. Una tarde, un texto de la agente Díaz confirmó que su testimonio en el caso Vanguard estaba seguro y su cobertura había sido mantenida. Envió un breve gracias y guardó el teléfono. Miró a su madre, su respiración profunda y constante, mientras dormía. La victoria en el puente de embarque se sentía hueca comparada con la paz profunda de este momento. Habían tratado de juzgarlo, de humillarlo, de convertirlo en un villano, pero habían fallado en ver al hombre. Y mientras se sentaba junto al lado de su madre, sabía que la verdadera victoria no estaba en su caída, sino en su ser, justo donde siempre había estado destinado a estar, en casa. ¡Qué historia de justicia poética! Sirve como un poderoso recordatorio de que nunca puedes juzgar un libro por su portada. La arrogancia y el prejuicio de unas pocas personas desencadenaron una reacción en cadena que nunca podrían haber predicho, llevando a su propia caída. Esta historia no es solo sobre el revelado shocking de una placa del FBI. Es sobre la fuerza callada que toma pararse ante la injusticia, la importancia de ver la humanidad en todos, independientemente de su apariencia, y el triunfo último de la verdad sobre suposiciones sin base. Muestra que el karma, cuando llega, puede ser tan rápido y decisivo como el sistema de justicia mismo. Si esta historia te conmovió, por favor presiona ese botón de like para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que necesita oírlo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia. ¿Qué pensaste de las acciones de la tripulación de vuelo y los pasajeros? Déjanos saber en los comentarios abajo.